Bueno, pues entonces vamos ya con el tema principal después de esta introducción. Hemos empezado de una forma un poco extraña. Me gustaría empezar con esta opinión de Emil Castejelmi, que creo que es el director del grupo de OSINT Black Bear finlandés. Yo les sigo mucho, me parecen muy buenos. Ya os digo, me parece que de los mejores grupos de OSINT que hay, se pueden seguir. Y dice lo siguiente. El año 2024 probablemente va a ser un año bastante, podríamos decir, como un año de transición. Gap year, lo voy a traducir como año de transición. El futuro de la guerra depende de los desarrollos occidentales. Antes de que las capacidades industriales occidentales se incrementen y la política turbulenta de los Estados Unidos se apacigüe, por así decirlo. Ucrania no puede hacer mucho para incrementar la ayuda externa. No va a ser una marcha para los rusos, no va a ser una especie de cabalgata. Continuar la guerra durante años es posible para Rusia, pero no deseable. Incluso el mejor propagandista o el mejor de los propagandistas rusos va a tener dificultades explicando por qué otro año de guerra costosa sin significativas victorias rusas. De hecho, ya os digo que Rusia, por ejemplo, ahora está en una batalla por Avdiivka brutal, con pérdidas brutales y aún no ha caído la ciudad. Y Juan Luis, esto que dice Emil Castejelmi, que 2024 va a ser un año literalmente de transición, es lo mismo que dice Rob Lee, que dice Michael Kaufman. No recuerdo si Nielsen decía también lo mismo. Que básicamente 2024 va a ser un año en el que Ucrania va a estar más a la defensiva, que Rusia no tiene capacidad para romper el frente, eso de que, bueno, se va a conquistar Odessa y se va a conquistar Mykolaiv, se va a conquistar toda, en fin, que no, que esas cosas no. Esto nos llevaría a que los cambios importantes empezarían a finales de 2024-2025 y que la guerra se podría ir a 2026 o más. ¿Tú qué opinas de este análisis de Emil Castejelmi, este análisis que es parecido al que hace Kaufman? Vamos a ver. Lo que creo es que, partiendo de la base de que, bueno, lo he dicho muchas veces, Kaufman creo que es uno de los analistas de más capacidad y que merece todo el respeto. En este caso, yo remo un poco a la contra, porque creo que, para empezar, esto se alinea con cierta comunicación de origen del régimen de Putin, que busca o que trata de promover el cansancio, el desánimo, etcétera, porque esto suena como estancamiento. Pues el estancamiento se lo cuentas a los ucranianos que están pasando las púas este invierno. No sé si al final lo van a pasar tan mal como el pasado, pero bien no lo pasan y el sacrificio es monumental. Los grupos voluntarios en toda Europa y en otras partes del mundo también acusan cansancio y la prensa, vamos, le da exactamente igual ya al conflicto o apenas, ¿no? Entonces, eso para empezar. Para continuar, bueno, la velocidad de la industria europea es más lenta de la deseable, pero mira, ya con el secuestro presupuestario parece ser que Alemania ha adelantado puntualmente a Estados Unidos en donación, que eso se lo cuentas a alguien el año pasado, ¿verdad, Jordi? Y dices, ¿qué me estás contando? Pues eso exactamente es lo que ha pasado. Ahora entramos en año electoral, con lo que las donaciones por parte de la actual administración veremos lo que pasa, porque a menos que Trump no logre ser el candidato, esto va a ser un tema. Vamos a ver qué ocurre, porque si gana Trump o parece que va a ganar Trump, en las encuestas en estos momentos está por delante de Biden. Biden tiene un nivel de aceptación bajo, además es alguien de 81 años. Si ganara las elecciones Trump, no, ahí ya no sabríamos que se planteara que podría ganar las elecciones. No sabemos qué podría ocurrir con la ayuda a Ucrania. Yo creo que es fundamental
es fundamental para que Ucrania tenga alguna esperanza de recuperar más suelo. A ver, sí que coincido en que es difícil que fracasada la ofensiva de principios de verano, en unos meses se logren avances significativos. Y es más, no podría entender cómo, porque las fuerzas Porque rusas es que no han... además se requiere superioridad artillera. En estos momentos, la superioridad artillera rusa creo que es 4-1, según diferentes estudios que he visto en varios medios, en el Washington Post, creo que en el Rusi, básicamente por la artillería, por los obuses que está recibiendo de Corea del Norte, por el incremento de la producción rusa y por la caída de la ayuda, del número de piezas que está recibiendo Ucrania. Además, se habla de que la ofensiva en buena parte fue posible porque recibieron un paquete muy importante de Corea del Sur. De Corea del Sur. Sí, sí, de Corea del Sur de obuses. ¿De obuses o de granadas? No, de obuses, obuses. Obuses de Corea del Sur. Tío, Y, tengo yo mis dudas. y Porque claro, como 2024, hasta que se incrementen las capacidades occidentales, debería ser un año de transición, según, bueno, todos estos analistas. Yo no sé cómo tú lo ves. a ver, que la industria rusa, como ya he dicho en otros programas, se ha quitado de cierta parte de la grasa, no toda. Tiene el ventajón de su geografía y poder poner, o sea, de que parte de las fábricas están fuera del alcance de cualquier medio ucraniano, por muy larga alcance que tuviera el misil o el dron o lo que fuera. Am, y bueno, con lo que llaman ahora el no, espera, cripto, cripto reclutamiento. O sea, que no recluto, pero recluto. Pues les han afinado bastante el mecanismo. La gente no se está levantando, cosa que la verdad me llama la atención. La economía a nivel de la calle, del Iván ruso y de la Svetlana rusa, pues parece que mal que bien se mantienen y que no están sufriendo nada parecido a lo del 17, de 1917, quiero decir. Pero asumir que esto va a seguir obligatoriamente así, no sé, me parece mecanicista, porque ya estamos en el segundo año. Y ya el esfuerzo financiero de la Federación Rusa es sobresaliente y sin apoyo exterior, digno de ese nombre. Porque, a ver, mal que bien China ha cumplido su parte y no apoya el esfuerzo de guerra ruso. Eso no es bonito decir, pero es Básicamente la ayuda la que realidad. está recibiendo Rusia son las compras a Irán y a Corea del Norte, básicamente. En el Correcto. caso de Corea del Norte, bueno, se habla de misiles, sobre todo de obuses, también bocas de artillería, se está hablando de que sí están comprando. Se dice que en los últimos días han caído sobre Ucrania misiles coreanos. Y bueno, por el caso de los iraníes, pues el tema de la dronería, ¿no? Todos los drones Mm. que han acabado Pero enviando fíjate y lo que cómo han te digo, ayudado a los rusos en ese sentido. que la forma de que se mantenga esto, y es posible que pase, es que tras estas últimas ofensivas para rectificar las líneas del frente, las fuerzas rusas paren y se queden a su vez a la medio defensiva y bajen bastante el motor. Si no, el ritmo de bajas que están sufriendo es tan aterrador que eso no se sostiene indefinidamente, ni su industria lo puede mantener, ni su gente. Pero fíjate tú que Zaluzhny, bueno, estaba leyendo el otro día que un canal de televisión ucraniano, esto por medios ucranianos todo, información de medios ucranianos. Decía algo así, lo voy a traducir. Decía, bueno, en el programa creo que era TSN, de la cadena de televisión 1+1 ucraniana, bueno, dice que Zaluzhny habló frente a los diputados y dijo que habló en contra de la norma de prohibir alistar a prisioneros y convictos ucranianos. Me parece que hay una norma de que no pueden ir convictos al frente. Y dijo además que, literalmente, abro comillas, necesito gente. Los rusos ya han
ya han involucrado en el conflicto y han hecho levas de 400.000 soldados y estamos preparados o están preparados para hacer otra movilización en junio de algunos cientos de miles más. ¿Con quién tengo que luchar? ¿Tenemos que volvernos al mundo y preguntarle a la gente de allí o ir a luchar si no nos dan gente? Claro, es que no hablamos también del lado ucraniano, que, bueno, eso ya se lo había escuchado también a varios analistas. Ucrania, al igual que Rusia, va a tener que hacer otra movilización. Pero se habla, bueno, es que Ucrania es un país movilizado, sí, pero una cosa es que sea un país movilizado y otra que necesites X gente en X meses y los tienes que conseguir ya. Perdón. Si baja la intensidad, entonces sí, evidentemente nadie tiene la ventaja, pero, por ejemplo, yo estoy pensando, aunque ya hablaríamos de 4 años y medio, que tras la Kaiserschlacht o ofensiva Mijael alemana contra Occidente, se desinfla. O sea, logró además éxitos destacables con eso de las tropas de asalto y toda esa vaina, pero que no los pudieron apalancar hasta donde ellos querían, a llegar a un momento que se pudiera firmar un armisticio conveniente y en su lugar se desfondaron. ¿En este caso puede pasar? No lo sé. Diría que a priori sí me puede tentar el pensamiento de un cierto estancamiento, pero me resisto a pensar que no hay otras opciones. Eso todo, que no puede haber sorpresas, que serían positivas para unos y negativas para otros. También hay que decir que en Ucrania nos jugamos muchísimo a Europa. Lo hemos dicho muchas veces. El futuro de Europa, de su seguridad, del orden que nos hemos dado, está en juego. Creo que hay suficientes naciones que comparten esa visión y que van a seguir apoyando al gobierno ucraniano. Eso también apunta al estancamiento porque no hay seguridad de que la presente y futura administración Biden mantengan el ritmo de apoyo. Hay sistemas que en su momento han faltado y que quizás podrían marcar una diferencia, pero llorar sobre la leche derramada no tiene mucho sentido. Entonces, diría que si, por ejemplo, se produjera, fíjate, una posible sorpresa es que se fuerce a unas ciertas conversaciones. Que se tome, en mi opinión, lo que sería una decisión equivocada. Pero eso tú lo ves realista. Es que yo no veo una negociación. Yo no veo. Primero, no veo ni desde la parte rusa que se quiera negociar, ni desde la parte ucraniana que se quiera negociar, ni que haya una base para hacerlo, porque no hay ninguna forma de poder asegurarse de que cualquier cosa que se pacte Rusia lo acabe cumpliendo. Es que no veo. Yo lo de las negociaciones lo veo. Sinceramente, no lo veo. No lo veo. No, Es no, no, posible, no lo pero veo. piensa que las hubo y que dependiendo de cómo vaya la economía occidental y sobre todo europea, pues a lo mejor la presión de algunos socios europeos pasa por decir, tenéis que frenar, tenéis que llegar a un alto el fuego, no a la paz, no a que se acepten las fronteras. Pero no podemos seguir así mucho tiempo porque los que nos rompemos somos nosotros. Cuando algunos oyentes dicen que la economía rusa va como un tiro, hombre, digamos que la libertad de conciencia es una libertad y que a veces se ejerce a la hora de analizar, pero como un tiro ya digo que no va, porque la economía rusa era muy dependiente, estaba muy interrelacionada con la economía occidental. Distinto es que lo que ha conseguido el equipo económico de Putin no está muy lejos de lo milagroso. Que no petara esa economía en los primeros 12 meses fue algo que ellos llevaban preparando y que les salió bien. Pero hombre, de ahí a que no pase nada porque todo Silicon Valley se haya pirado de ahí como un solo hombre, que te dé exactamente igual que ya no dispongas de los recursos IT de los que disponías antes, pues hombre, ¿cómo explicarlo? Mira, que sí que hay una cosa, que es que Rusia nos vende gas, como sabemos, que es una cosa acojonante. No, Estamos... a ver, esto ya lo dije en su momento. La economía rusa no iba a colapsar. Lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Bueno, desde prácticamente casi al inicio. Tuve ciertas dudas las primeras semanas, pero después ya. Yo creo que. A ver,
El problema fundamental es que la economía rusa es una economía basada fundamentalmente en materias primas. Y Yes. esas materias primas han pivotado de Europa a Asia. Entonces, al final, y además hemos visto incluso en los precios medios calculados, porque se intentó, bueno, colocar un precio máximo, un cap de $60, que no se están cumpliendo, y luego se está viendo como los indios, por ejemplo, están triangulando los combustibles fósiles que se los están comprando a Rusia y lo están bebiendo en Europa, ¿no? Combustibles fósiles rusos. Están triangulando y pasando a través de la India, ¿no? En fin, cosas que... Pero bueno, es que tampoco había mucha alternativa cuando ya te has metido en... Yo creo que van a tener problemas sobre todo en IT, en lo que has dicho, Eso. y eso les va a hacer virar a China. Les está haciendo virar a producto chino, a producto asiático, no taiwanés, japonés o... Ya, pues ¿sabes lo que pasa con eso, Jordi? Que hay producto que no está en China. El gran software es casi monopolio norteamericano y un poquito europeo, ya está, fin. Y ese software es la sangre de muchísimas industrias. Sin SAP, muchas industrias no se mueven. Tú puedes piratear Windows y Office, claro que sí, pero puedes piratear lo que va más allá, lo que las distintas instancias de la nube que a las empresas que no son que no están muy anticuadas les permite mantener una gestión adecuada, pues no. Mira, te voy a compartir, hablando de lo que estamos mencionando ahora mismo, que me lo han pasado unos amigos, de Phillips P. O'Brien, que, a ver un momentito, ¿dónde hago yo esto? Espera un momento, a ver, un segundico. Aquí está, en Twitter. Dice, es interesante escuchar las discusiones de los militares ucranianos sobre la evolución de la guerra blindada. El general Saluzny recientemente le comentó al embajador norteamericano Bill Taylor, tal cual, que cree que el carro de combate es obsoleto. Y acaba diciendo este analista, que es de la Universidad de Edimburgo, me parece, dice, la verdad es que hemos sido testigos de una masacre sin precedentes de blindados hasta la fecha. Y hombre, pues no digo que este señor tenga esta Pues impresión ese de la señor hay verdad. que decir que es un académico muy enemistado con Kaufman, se va fatal, porque bueno, en fin, Eso le lo sé, lo discutieron sé. por muchas razones. Ese señor que consideraba que la contraofensiva ucraniana iba a acabar teniendo éxito, bueno, por otros temas también. Pero vamos, es un académico que ha estado en Ucrania, no recuerdo de qué universidad es, pero ya os digo que es alguien muy relevante dentro del análisis. Yo lo leo para tener una opinión, bueno, la opinión contra Kaufman o a Lee. A mí me gusta más que Kaufman, Lee o Brian, siempre digo que Nielsen es el que más me gusta. Parece el que, además es porque es militar, es capitán del ejército. Pero bueno, ¿tú qué opinas de eso? ¿Ha demostrado y está demostrando y va a demostrar 2024 que el carro de combate es anticuado? Por cierto, además, con cada vez más vídeos de carros que reciben daños lo suficientemente considerables por parte de drones. O sí. Explícanos un poco esto, porque no lo habíamos visto hasta ahora, el enorme daño que le están haciendo los drones a los carros. A ver, lo primero de todo, creo que es conveniente huir de los maximalismos tipo, el tal está muerto. Porque eso además, los que hemos seguido la tecnología, recuerda que el tolomatismo es un tema fundamental en tecnología, que hay gente que llama la atención a base de matar en los medios cosas con la intención de lograr viralidad, ¿no? Pero por otra parte sí que es cierto que cuando cambian elementos muy fundamentales del estado del arte de los asuntos militares, pues es muy difícil prever el futuro y también hay personas o hay decisores o analistas que se resisten a perder el pasado que tanto apreciaban. El ejemplo perfecto es la caballería. Después de la Primera Guerra Mundial hay unos años en los cuales pues hay muchísima discusión, hasta los años 30 se acaba la discusión, sobre el futuro del jinete y su montura y que todavía tiene un sitio. Llegó un momento muy mítico en el cual
se generó una campañita por la cual alguien dijo que los alemanes habían inventado en secreto la bala ultra que atravesaba cualquier blindaje y que por lo tanto el carro iba a desaparecer. Claro, eso duró lo que duró porque, caso de haber existido, que no era el caso, esa famosa bala Mark Ultra, si atravesaba un carro, ¿qué le hacía a un caballo? Pero lo que te mostraba eso es que cuando se producen cambios muy sustanciales, el esquema mental, el modelo mental, las prioridades, las predicciones sobre el futuro se vuelven muy temblorosas y hay gente que cae en la tentación, dicho a lo bruto, de que esto es lo que va a pasar, está obsoleto. Yo parto de la base de que no lo sé lo que va a pasar. Pero caso de que continúe siendo relevante no el carro, cuidado, es peor, cualquier blindado en el campo de batalla, y los blindados son muy importantes porque permiten a los infantes avanzar bajo fuego de artillería, por ejemplo, va a tener que ser de manera que sea compatible con miles de ojos en el cielo. Uno de los motivos más importantes para el fracaso de la ofensiva de junio es que los rusos ya tenían esos ojos en el cielo. Ya habían pasado la etapa previa en la que seguían con sus drones Mierder tipo Orlan 10 y habían adoptado ya la tecnología que habían adoptado, la tecnología civil que habían adoptado antes los ucranianos. Entonces, tú compara la ofensiva de junio con la de Kharkiv del noviembre anterior, que son 8 meses. La diferencia brutal es la calidad, la precisión y el tiempo real de la inteligencia que disponían los rusos. Los rusos hay quizás 36 horas que no conocen el alcance de la ofensiva en Kharkiv. ¿Y tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Porque al final, a ver cómo digo esto, estaba leyendo un artículo en The Economist, otro en Spectator, medios anglosajones que se están quejando de que en las redes sociales se están creando grupos que son cámaras de resonancia, que han creado un relato de lo que está ocurriendo en Ucrania que no representa la realidad. Vamos, no puedo estar más de acuerdo. En el sentido de que han creado un relato de que, bueno, básicamente el año que viene o dentro de 2 años los rusos van a ser expulsados de toda Ucrania, que yo sigo pensando que mi opinión es que no va a ocurrir. Que no, Ucrania no va a recuperar O al Crimea. revés, Pero bueno, ojo, que ya empezamos eh, a volver a ver mapitas con flechitas que llegan hasta todo el Dnipro, hasta casi sí. Kiev y No, demás, no, ¿no? y pasa también lo mismo con comunidades prorrusas con unos discursos que yo literalmente alucino, ¿no? Y al final, como en las redes sociales uno elige las comunidades y las comunidades se vuelven casi grupos de amigos, y el que no está dentro de ese grupo, pues al final acaba siendo vetado o al final se acaba saliendo, al final uno elige al final la comida, la información que reafirma sus propias creencias. ¿Tú crees que lo que dicen estos medios anglosajones de que se ha creado una narrativa en las redes sociales tóxica o dañina para los intereses ucranianos es cierto o no? Vamos, no puedo estar más de acuerdo. Lo más importante, porque genera unas expectativas fuera de Ucrania no realistas. Te lo digo porque cuando yo he hablado con ucranianos, en algunas ocasiones mencionaba los excesos de optimismo y me decían, oye, que aquí no se ve así, ¿eh? Que no lo vemos, que nadie se piensa que esto va a ser un camino de rosa, ni mucho menos, que estaban como muy pasados de frenada. Mm. El problema está, fíjate, ha habido dentro de esas comunidades momentos legendarios. Fíjate, dijo que tal y no se ha cumplido o ha cambiado de opinión, llegando hasta el momento absolutamente delicioso y apasionante de que cambiar de opinión, porque los hechos te obligan, sea un pecado. O sea, es como perder la fe o perder la visión y la esperanza en la victoria contra los hechos que puedes conocer del terreno, ¿no? Yo deseo la victoria de Ucrania, pero lo que no puedo permitirme es imponer mis deseos a la realidad, porque solo me hago daño a mí mismo. De todas maneras, volviendo al tema anterior muy rápidamente, el problema que tienen ambos bandos es que la inteligencia de la que gozan no tiene precedentes. Ucrania sigue teniendo, las fuerzas ucranianas siguen teniendo una ventaja en la gestión de la información. Y eso no es fácil que los rusos se pongan las pilas porque ahí los ucranianos en parte han reinventado el juego.
Pero los otros, siendo algo menos ágiles a la hora de diseminar y hacer llegar la información que producen todo el conjunto de sensores y no solo drones, aunque son muy importantes, es suficientemente buena como para lo que ya sabemos, que sea imposible que una unidad de entidad de tamaño compañía o superior, una unidad mecanizada, se pueda acercar sin recibir en todo lo gordo. Y ante eso, la pregunta es, oye, ¿el carro está obsoleto? No, la pregunta es, ¿cómo se pueden mover todo tipo de blindados de transporte, logísticos, los propios carros de combate, las piezas de artillería autopropulsadas, los vehículos de ingenieros, etcétera, sin sufrir pérdidas catastróficas como las que están sufriendo ahí por ambas partes? ¿Qué se puede hacer? El problema no es que el carro sea un obsoleto, sino el problema es cómo se puede uno adaptar de manera ventajosa con respecto a la otra parte en esta situación. Y nadie ha encontrado la respuesta. Es un verdadero problema porque, como me has preguntado antes sobre los drones, esta mañana y anoche se empezaron a publicar imágenes que luego, con elevada probabilidad, incluso aunque están pixeladas, se ve que son de drones militares Warmate polacos que están utilizando su guía terminal, y ahí lo chungo es que están atacando sobre piezas Tor, me parece, o sea, piezas antiaéreas, bien en el interior de Rusia, en Belgorod. O sea, cacharros que tú te llevas en una mochila un poco grande, los lanzarán, entiendo, de 3, 4, 5 kilómetros por detrás de la frontera, 15, 20 kilómetros, y logran, primero, mantener feed de imagen el tiempo suficiente, pero luego bloquear el objetivo e ir solos. Eso lo llevamos hablando en el programa meses. Y entre este invierno y esta primavera, los ucranianos lo están diciendo, de los rusos no se sabe, son más, bueno, no nos llega tanta información, pero se asume que eso es lo que va a pasar. Y claro, si a eso le sumas con que el cambio de los drones FPV se ha dado hacia drones más grandes, con mucha más capacidad de los motores, que puedan llevarte durante un buen cuarto de hora 2,5 kilos, 3 kilos. Y claro, ahí ya estás contando con una munición contra carro de la suficiente entidad que se atiza en sitios poco protegidos, y ahí la ventaja es un piloto mínimamente formado para, por ejemplo, pasar por debajo de los tejaditos estos que se ponen de alambre para evitar la caída de ciertos proyectiles, etcétera. Pues una y otra vez va a golpear en la parte trasera de la torre, que es la menos protegida, o sobre todo en el techo de la cámara del motor, o eh, en piezas menos protegidas que no van a provocar la explosión, la detonación catastrófica del vehículo, pero sí su inutilización. De hecho, lo que está ocurriendo muchas veces es que lo que están haciendo unos y otros es vehículo inutilizado por lo que sea, o abandonado porque la tripulación ha salido corriendo. Y antes de que nadie insulte a nadie porque salgan unos carristas y abandonen su carro, ya me gustaría ver a mí al que les juzga con tanta dureza dentro de un carro, sabiendo ahora mismo la esperanza de vida de un carrista. ¿Qué ocurre? Cuando reciben el más mínimo castañazo, abandonan el carro, porque tendrán que luchar mañana. ¿Y qué pasa? Cuando el vehículo está abandonado, se ha roto, o sea, que la transmisión, una mina no lo ha reventado, pero lo ha dejado con la cadena fuera, distintas cosas, eh, el trasto, incluso aunque le hayan cerrado la tronera, es un blanco fijo. ¿Qué pasa? Si lanzas un número razonable de drones de un precio de muy pocos miles de euros en total, que nadie o sea, cuando se habla de los 500 euros, esa es una cifra que te puedo decir con perfecto conocimiento de causa que no es cierta, porque no cuenta factores esenciales para hacer el cálculo, pero aún así hay que pensar que un carro, sobre todo un carro funcional, pues va a tener un coste de algunos millones. Tanto los tuvo en el pasado como los tiene ahora si es de nueva fabricación. Y de todas maneras tienes un número muy limitado. Por lo Es que tanto, esas matemáticas, Juan Luis, es que hay que decirlo, los rusos han perdido unos 2.500 tanques y los ucranianos creo que 700. ¿y Es eso que es cómo una lo harán? barbaridad. Yo creo que España no tiene 700 carros y 2.500 ni de sueño, ni en Ahora sueños. mismo tenemos menos de 300. O sea, Ucrania ha perdido el doble de carros de los que tiene España. Y, Rusia ha perdido como 7 u 8 veces los carros que tenemos nosotros. Claro. Y es que Es tú una cosa, fíjate, pero la otra increíble. parte invierte con total tranquilidad 20.000, 30.000 euros, entre los que pierde y que tiene que acertar varias veces para que el carro reviente. Vale,
Han invertido 30.000 euros. A cambio, ese carro lo van a convertir en un Varios amasijo. Ya no se puede millones. recuperar, ya no se puede reparar. Así una y otra vez. ¿Y cuál es la tendencia en 2024 en dronería? Porque Vale. para mí, yo creo que lo que se ha visto y lo que más se ha avanzado es cómo han aprendido ambas partes a usar drones de forma cada vez más mortífera, de forma cada vez más original. Se habla mucho, y venía un artículo, creo que era en War on the Rocks esta semana, sobre la guerra electrónica rusa, cómo están acercando inhibidores para intentar que, bueno, los drones pierdan su efectividad. O sea, la guerra electrónica va a ser muy importante. Y se hablaba de cómo los drones literalmente están evolucionando su uso, la producción, el número brutal. Tendencia en drones para 2024, Juan Luis, en la La guerra. más importante, sin duda, es la masa. Yo creo que la cifra total de 5 millones en 2024 es alcanzable. Y si no, al menos superará los 3. 5 millones de drones, pero solo por el lado ucraniano o por ambos No, lados. sumando todos. El O lado sea, ucraniano 2 millones y superarán el medio. millón y el lado ruso perfectamente superarán los 2 millones 3 incluso. Vaya barbaridad. Pero brutal. Estamos hablando de que cada día puede haber miles de drones volando al cielo. Cada Piensa día. que la mayoría de ellos son drones de un solo viaje, que en realidad son municiones guiadas y que van capturando inteligencia, que no son drones que vas a recuperar, ¿vale? Pero caramba, es que cuando estamos hablando de precios cada vez más comparables al de una granada de artillería simple y cada vez se acerca más al alcance de la granada de artillería y se sigue colando por las ventanas y otras muchas cosas, porque incluso aunque se diera el caso que en los muchos cientos de kilómetros de la línea de frente 724 hubiera suficientes medios de guerra electrónica, incluso en ese caso, como he comentado antes, los sistemas de guía terminal y de navegación autónoma creo que van a pegar un buen petardazo. Mi cálculo es final de primavera, a principios de verano. Puedo estar equivocado, pero sobre todo con el de navegación, que está menos claro, pero la guía terminal le queda poquísimo. Y cuando eso ocurra, los inhibidores cuyo alcance principal son 500 metros, básicamente van a ser inútiles. Hay que tener en cuenta también que otro campo importante en el que se está evolucionando mucho son los drones de largo alcance. Pensar el año pasado en decenas de miles de drones que superen los 500 kilómetros era una locura. Aquí los ucranianos van a adquirir cierta ventaja porque algunos de sus diseños son más baratos y se pueden fabricar más en masa que los equivalentes rusos. Porque, por ejemplo, el Geran, el antiguo Shahid iraní, no deja de ser un aparato de una concepción puramente militar que te requiere bastantes horas de equipamiento, de trabajadores especializados. Sin embargo, algunos de los nuevos drones, ahora mismo no tengo la foto, de los nuevos drones ucranianos, tendría que buscarlo, lo voy a buscar a ver y lo pondré después, están fabricados en acero. ¿Y eso? ¿Cómo? ¿Este hijo de puta qué ha hecho? ¿Cómo ha podido utilizar acero que el peso es la mundial? Bueno, se asume el peso, se asume una pérdida de prestaciones, pero a cambio tienes una industria pesada que de repente tanto la maquinaria como los trabajadores los puedes emplear. Es el equivalente a la madera en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, de utilizar madera como sustituto del aluminio porque hay mucha más y tiene O mucho más sea, están potencia. utilizando acero porque hay mucho más. Porque tú tienes muchos más trabajadores que puedan trabajar con máquinas de estampado y fresado de acero. Hostia, con perdón. Claro. Em, Entonces, además de eso, posiblemente vuelvan a tomar un poco de más preponderancia los drones de ala fija derivados de diseños comerciales, pero sobre todo se van a dar pasos pequeños pero constantes hacia a la autonomía en diferentes aspectos. Autonomía nunca va a ser que vaya por una persona, que ese es el sueño húmedo de algunos doomistas, de doomers ahí tremendos, de que vienen los drones y la inteligencia artificial y Elon Musk montando un tiranosaurio. Eso no va a pasar. Pero sin embargo, mm, sistemas más sencillos, porque por ejemplo, para guiar un dron contra un carro no hace falta inteligencia artificial.
en tu cámara o en la cámara de tu teléfono, cuando sabes que de hace muchos años el sistema puede detectar una cara y una sonrisa, y si tú sonríes te saca una foto, ¿verdad? Eso no es computer vision, es algo más sencillo. En lo que se llama el flujo óptico, el flujo de píxeles, eso es un tema que lleva más de 30 años inventado. Lo que pasa es que hay que afinarlo para las necesidades actuales. En cualquier caso, hay un problemón para la parte ucraniana que no sé qué solución puede tener. Y es un problema que se va a replicar aquí, en Europa, que es la industrialización. Vamos a ver, hasta la fecha, lo que ha pasado con la fabricación de drones es que ha seguido el modelo de los droneros. Los droneros lo que hacemos es compramos las piezas, las montamos, lo probamos, lo programamos, lo ponemos en vuelo, lo volamos, lo estampamos y vuelta a empezar. ¿Vale? Eso lo que implica que es muy divertido, es muy chulo, pero cuando estamos hablando de un instrumento en masa, invertir una serie de horas, hombre, por dron, tiene la escalabilidad que tiene. No es industrial. No tienes una persona en una cadena de montaje y sobre todo una cadena de montaje más cercana a lo 4.0 que lo que haga sea sustituir a la persona por brazos robots, por ejemplo. Y cambiar el diseño, que los diseños de un dron, pues no te lo puedo enseñar. Pero bueno, lo busco ahora mismo. Una cosa, mira, un segundito, que voy a compartir una cosa que me ha mandado Samuel Bendet, que le conoce. Por cierto, este hombre os recomiendo sin duda seguirle. Un segundico. Este es uno de los mayores expertos del mundo en mi negocio. Es muy bueno el tío. Y a ver que lo comparta. Bueno, pues esta foto me la mandó el otro día y fijaros en esto. Lo que yo quiero enseñaros es este dron que se ha estampado. Lo que tiene aquí encima de las patas es cinta aislante para proteger los cables y que se rompa lo menos posible. Son 3 cables, pues un motor trifásico. Esto que estoy señalando con la manita es la controladora. Y fijaos, aquí lo que se ve es 1, 2, 3, 4. Por abajo hay más. Hay decenas de tornillos que hay que apretar, que hay que ajustar. Cada uno, para ahorrar peso, lo que se ha hecho siempre hasta la fecha es que cada uno de los por ejemplo, los motores son 3 cables, 3 por 4, 12, que van a 12 bornas que tienes que soldar. Muchas de las bornas son chiquititas, chiquititas, cuando no son de motor, sino que son para conectar componentes. Aquí tienes más tornillos. Pues lo que tú ves aquí, tú fíjate, esta placa es la placa superior, tienes una equivalente pero con las raíces de las patitas y lo que vas poniendo es elemento a elemento, lo vas atornillando, te aseguras que todo está bien en su sitio y eso va consumiendo horas, ¿vale? Eso para la afición era súper divertido, pero tú fíjate, este dron no estoy seguro si es un gárgola o cuál es, ahora mismo me falla la memoria, pero fíjate que tiene una cosa interesante. Aunque tiene la arquitectura de dron FPV de toda la vida de Dios, o sea, tornillos y pivotes o columnas, la parte inferior del frame, eso es una única pieza de fibra de vidrio. Pues ahí te has ahorrado 20 minutos, 40 quizás en parte del montaje. De la misma manera, a ojo se puede ver, fijaros la diferencia entre cómo está aquí montado la pata cubierta con cinta aislante y cómo aquí lo que tiene son unos cobertores fabricados en serie. Esto ahorra tiempo, pero no solo ahorra tiempo, sino que asegura calidad. Entonces, esto ya lo están haciendo los rusos en la parte física. La parte electrónica están todos exactamente igual porque casi todo viene de China. Yo lo llevo diciendo un tiempo y publicando allá donde me dejan publicarlo, que en Europa tenemos un puñetero problema porque no se ha tomado la decisión de que los estados o la comisión inviertan dinero en levantar fábricas con tecnologías de hace 20 y 15 años para que esta circuitería la fabriquemos allí, no dependamos de China. Pero bueno, los rusos sí que se han puesto, aparte de su industria, a ahorrar horas y mejorar calidad. Y los ucranianos, de momento, no han hecho algo parecido, lo cual no implica que no lo hagan y, de hecho, yo asumo que lo van a hacer en parte, pero una necesidad absolutamente decisiva, que es aumentar los números, pasa porque, bueno, sí, ok, esta parece ser que es la foto de un colega en el frente en el Donbass.
Entonces, lo que tiene es un dron que se ha porrizado y están tratando de canibalizar piezas para otros drones. Vale, eso tiene su sentido en guerra y en paz también, qué coño. Pero lo que si sigue esta escalada va a dejar de tener sentido es montar en sótanos los drones. Si acabo ya la explicación para que se entienda lo que se está viendo aquí. Estos componentes en sí mismos no son muy caros, todos son comerciales y lo que vemos, todo tiene, o sea, a mí en su momento me llamó la atención, luego le vi la lógica y me lo han explicado también, de por qué no emplean el top del top. Lo que han descubierto es que tecnología un poco más antigua dronera, que ahora no está de moda, resiste mejor un poquito más de tiempo la guerra electrónica. Y aquí eso es lo que vale todo. Finalmente contaré que, bueno, por ejemplo, estas antenas que se ven aquí es de mando y control, son las antenas de tecnología Crossfire. Pero esto que se ve aquí se ve muy mal porque está pixelado de manera importante. Esto con toda probabilidad es el RX, es la radio que recibe la señal de mando y control. Y oye, resulta que en fecha razonablemente reciente, ambos a la vez en una carrera brutal de hacking han descubierto cómo tomar el código fuente que se escribe en el firmware de estas radios para modificar hasta 100 MHz la frecuencia de esas radios y por lo tanto hacerle la 1314 al payo que está al otro lado con un inhibidor direccional o con un omnidireccional o simplemente que quiera detectar con un cacharrito que es como las PDAs antiguas, que es un transceptor, pero que está dedicado a la recepción de señal en ciertas frecuencias. Tú en AliExpress te compras una caja de unos 150 o 250 euros con una serie de antenas que lo que te va a permitir es detectar si alguien está emitiendo en 2,4, en 5,8, en 1,2, en 1,3. Bueno, pues si un cabroncete de esto lo que coge es esta emisora y te la pone a 790 o te la pone a 1000, tú no te esperas que algo esté emitiendo en esas frecuencias y por lo tanto es ruido ambiente, porque encima no emiten con mucha potencia porque no lo necesitan. Entonces, al final se está dando una carrera también de guerra electrónica para intentar crear como barreras para parar a los drones. Yo leía en estos medios que te estaba comentando que incluso los rusos ahora están intentando y están consiguiendo en algunos casos reducir la precisión de los proyectiles Excalibur, etcétera, Sí, utilizando guerra electrónica. tenemos un problemón en Occidente, porque eso no tiene mucho apaño. Esto es, todos los proyectiles guiados, la inmensa mayoría nuestra, utilizan sistema Navstar, que se conoce como GPS, pero la versión militar. La versión militar está encriptada. Eso implica que como a menos que lo hubieran hackeado los rusos, cosa que yo asumo que no ha pasado, al no conocer la encriptación no pueden engañar a un GPS militar. Pero ¿qué pasa? Lo que sí que pueden hacer es emitir con la suficiente potencia para confundir a las antenas. La constelación Navstar tiene, no te creas, emite con una potencia muy baja, no necesitan más. Porque lo único que necesita en los sistemas modernos es los que están en tu teléfono y el de todos, es recibir la señal de una serie de antenas para que mediante unos cálculos brutales de física derivado de la relatividad general se pueda triangular la posición del sistema. Pues claro, si tú lo que recibes es una señal que compite y te dice que estás ahora mismo en Mónaco, pues ahí lo llevas. Lo que es posible que se acabe haciendo, pero tenemos el problema de que tenemos un stock de sistemas que no estaban preparados para esto. Lo que yo entiendo que se acabará haciendo es blindar frente a esa inhibición, a ese jamming de GPS. Pero ahora mismo tenemos un stock de miles y miles de proyectiles guiados de todo tipo que están sin blindar. Y a menos que alguien invente una forma económicamente viable de meterlo um, de hacer un retrofit y modificar esos sistemas, cosa que cuando hablamos de una munición fácil no es, pues tenemos un verdadero problema. Pero no en Ucrania, en todo el mundo. Porque una vez que se ha abierto la caja de Pandora, yo apostaría a que Vladimir Vladimirovich y sus alegres muchachos van a vender todavía más de lo que ya lo hacían sus sistemas de inhibición contra GPS occidental. Y que la próxima sitio donde se quiera atacar con fuerza aérea occidental, nos encontremos con las bombas no caen donde tienen que caer.
Bueno, si te parece, tocamos un tema más que me gustaría tocar y pasamos un poquito a la guerra a la guerra de Gaza, Ujú. porque han pasado cosas muy importantes, como que literalmente han matado al número 2 de Hamas, que vivía en el Líbano. Pero antes de ello, me gustaría preguntarte así en general, y para que lo responda rápido, ¿tú qué esperas en los próximos meses que ocurra en la guerra de Ucrania? Ya sé que te estoy preguntando básicamente que hagas una predicción, pero y bueno, aquí ninguno tenemos una bola de cristal, pero ¿tú qué esperas? Yo espero que continúe lo que están haciendo ahora, que es fortificar toda la frontera ucraniana que no da con nosotros. Bueno, que es justamente, primero, lo voy a colocar, pero yo no sé si habéis visto los vídeos, yo no sé si tú los has visto, Juan Luis, pero están colocando los ucranianos, y me parece que era lógico, están colocando dientes de dragón Yes. y zonas de fortificaciones de diferentes tipos, aparte de dientes de dragón, creo que zanjas, etcétera, en la frontera, en el área de Kharkov. Porque, bueno, hay muchos canales prorrusos que están hablando de una posible ofensiva en el Oblast de Kharkov. No sé hasta qué punto eso es realista, no entro. Pero lo que es cierto es que hay vídeos, y además filtrados por los propios ucranianos, de que están fortificando toda esta zona. Y luego decía Kaufman que aunque Ucrania está fortificada, va a tener que hacer algo semejante a casi la línea suroviking, ¿no? ¿Tú crees que veremos eso? A ver, es que Porque fíjate en algo, perdón. Fíjate que todos hemos visto, y voy a hacer zoom para que se vea, todos nos sabemos hasta casi de memoria, los que seguimos la guerra de Ucrania, sabemos y estamos hartos de ver la formita de las fortificaciones rusas. Es que yo me las sé de memoria y me sé dónde han construido, a partir de qué momento, etcétera, pero no vemos en el lado ucraniano aquí que los medios occidentales o ningún medio muestre, oye, ¿dónde están las fortificaciones? ¿Cómo son las fortificaciones ucranianas? Que los rusos seguro que tendrán con sus satélites, etcétera, tendrán sus mapas. Pero bueno, se habla de que van a tener que hacer algo parecido, en fin. ¿Tú qué opinas de esto? que no va a ser tan densa como la frontera sur en Gerson y Zaporizhia, porque ni tienen los tiempos ni probablemente los medios. También, pues unos aprenden de otros. Y en este caso, cada vez hay más incursiones de fuerzas especiales rusas por Kharkiv, por Sumy y otras zonas del noreste ucraniano, y eso hay que pararlo. Yo lo que entiendo también es que la sensorización de toda la frontera se va a disparatar porque no hay otra opción y para eso van a ser fundamentales los drones de todo tipo. Ahí, por ejemplo, van a jugar un papel importante algunos drones europeos y drones más de carácter militar, que desde... Fíjate, por ejemplo, para operaciones defensivas el Bayraktar, el TB2, va a tener más papel de lo que ha tenido en las ofensivas del año pasado. ¿Por qué? Porque puede permitirse, gracias a su sensorización, alejarse de los medios antiaéreos la distancia suficiente para poder aportar inteligencia de buena calidad sin jugarte el perder un vector de 2 millones en cada vuelo, que no tienen tantos, claro. De hecho, también, cuidado, en relación a la pregunta que hacías antes, es posible que si estamos en esta guerra al inicio del fin de la categoría del Bayraktar, del Poco dron se de habla la... del Bayraktar ahora. ¿Ahora ya no hay Bayraktars o qué ocurre ahí? A ver, es que los tenían que emplear en su momento para no solo para inteligencia, sino también para tratar de llevar a cabo apoyo aéreo cercano con municiones. Y claro, finalmente las defensas antiaéreas rusas han hecho su trabajo y es un aparato que al radar es conspicuo, se le va a detectar a una cierta distancia y sí que sale rentable derribarle con algún par de misiles caros, porque es un vector caro, ¿no? Entonces, eh, en terrenos de mucha más baja intensidad, en escenarios de mucha más baja intensidad, sí que es cierto am, que va a seguir teniendo su papel. De hecho, lo hablamos en Por Tierra, Mar y Aire el otro día.
en su categoría, es el sistema de mayor éxito del mundo. O sea, es una cosa enloquecida lo que han logrado de penetración. Caramba, una industria como la turca que hasta hace nada era una industria de segundo o tercer nivel. Bueno, pues han hecho los deberes muy bien. Pero van a necesitar, ante todo, tener inteligencia de mucha calidad y en tiempo real, porque una de las formas que pueden cambiar las tornas en el conflicto es mediante incursiones localizadas en el norte, en el noreste, norte y noroeste de la inmensa frontera que tiene Ucrania. Y simplemente hacer incursiones de entrar y salir, como los propios ucranianos las han hecho, les puede plantear muy serios problemas a la defensa ucraniana. Y la mejor manera de mitigarla es tener inteligencia precisa lo antes posible, antes en la medida posible que traspase las fronteras. Pero como digo, a lo largo de todo el frente se van a seguir produciendo incursiones de un lado hacia otro. De hecho, lo que también va a pasar es que a lo largo de este año la frontera ucraniana va a ser la más minada del mundo, lo cual siempre es una mierda asquerosa, porque no siempre minas una tierra que no vale para nada. También tienes que minar campos de labor, tienes que minar caminos, tienes que minar hasta restos de pueblos que ya nunca más van a ser habitables. Es un desastre brutal. Y la gente, familias que viven a un lado y a otro de la frontera, si antes lo tenían muy mal para reunirse, pues ahora ya me contarás.